Amigos, estamos en la TweetCam Cultural, es una TweetCam un poco atípica. Estamos grabando desde la librería Rayuela y estamos en compañía del escritor argentino-español Andrés Neumann, con quien vamos a conversar sobre el microrrelato, dado que él es el invitado especial de la edición de Palabra Mínima que está celebrando en Quito y en Guayaquil en estos días. Entonces vamos a conversar con él sobre estos temas que están convocando a tanta gente hoy en día. Andrés, bienvenido. Muchas gracias por haber aceptado la invitación a la TweetCam Cultural. Estoy francamente decepcionado de que no hablemos del partido Ecuador-Chile, pero en fin, trataremos de hablar de la micronarrativa. Bueno, lo que ustedes no saben, amigos, es que estamos grabando esto hoy martes, unas pocas horas antes de que sea el partido. Exactamente a la misma hora Andrés va a estar presentando su libro Hablar Solos aquí en la librería. Entonces, bueno, veamos cómo está el público literario. A ver si le hace un poquito de fuerza al público futbolero, que es bastantísimo más. Andrés, hay gente que cree que de alguna manera dice que la plataforma natural de un nano relato o de un micro relato sería Twitter. No tanto por la extensión, porque los micro relatos son bastante más largos, sino por el espíritu. Tu compatriota Ana María Shua dice que no, que por el contrario, que para ella no tiene nada que ver. ¿Tú qué opinas? ¿Comparten ese espíritu en cuanto a la brevedad o las estructuras? Bueno, es que creo que la brevedad del microrelato es engañosa, porque es una brevedad muy lenta, ¿no? Y Twitter es puro nervio. Twitter es muy ágil, ¿no? A mí me encanta Twitter, pero me parece que el microrelato es un espacio de relectura, ¿no? Como de suspensión, de perplejidad. De todas formas, sí creo que las redes sociales y el mundo digital no solamente ha impulsado la literatura hacia otros lugares, sino lo que es más interesante y más omitido es que también es un territorio de eclosión de la tradición literaria. Quiero decir que en Twitter uno puede encontrar aforismos que han sido retuiteados a lo largo de la historia, ¿no? Imagínate la sorpresa que se llevaría Descartes de saber que llevamos 500 años tuiteando pienso luego existo, ¿no? O como el blog ha sido un espacio de rescate de la crítica literaria, el columnismo periodístico que está, digamos, como amenazado por las circunstancias, por el espacio, por tantas cosas. Y por supuesto el blog ha sido siempre también una continuación de la tradición diarística. Entonces a mí me interesa no solamente cómo la tecnología, las nuevas tecnologías influyen en la escritura, sino la pregunta contraria, hasta qué punto la tradición literaria ha encontrado en la red y en internet un espacio para multiplicarse. Y no soy ni apocalíptico ni integrado, ¿no? O sea, no creo ni que la tecnología es la salvación, porque no hay salvación. Ni el fin de nada. Y no es la condena de nada. Bueno, es una especie de reciclaje, de transformación, ¿no? Me parece que todos los días nos transformamos. Dijiste hace un rato que te encanta Twitter, pero tú tuiteas poco, pese a que hay presencia tuya, tuiteas pocas cosas que tú piensas. Bueno, yo te sigo en Twitter. Veo que retuiteas mucho. Sí, me gusta retuitear. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué no esas ideas, estos pequeños aforismos que se te pueden ocurrir, que sean de tu autoría, no están ahí? Sí, bueno, por empezar, porque no he descubierto el app todavía para que mi día tenga más de 24 horas. Okay. He buscado en todas las tiendas virtuales y me siguen saliendo 24 horas al día. Entonces, claro, Twitter es un agujero negro también, igual que Facebook, ¿no? Entonces hay que manejarlo con prudencia. Pero es que además el retuiteo me gusta porque es una forma de leer. Twitter no es solamente una forma de expresarse, sino una forma de espionaje también, ¿no? De voyerismo. Entonces cuando a mí me interesa algo que yo leo, me gusta compartirlo con los demás. O sea, Twitter es yo, pero también sobre todo es tú y nosotros, ¿no? Entonces todas las personas gramaticales están en Twitter, ¿no? Me parecería absurdo confundir Twitter con otro libro mío. Ahora sí, cuando se me ocurre algo lo tuiteo, y sobre todo, por ejemplo, cuando el rey de España, en el que no creo de ninguna de las maneras y me declaro totalmente republicano, se fracturó por... Se va de cacería. No, sí, aparte de cacería y todas las barbaridades que hace, cuando se fracturó por 17ª vez la cadera. No sé cuántas caderas ha tenido el rey, pero son bastantes. Empecé a tuitear unos endecasílabos republicanos, ¿no? Okay. Muy apropiado. Por ejemplo, el rey abdicará en su anestesista, ¿no? O qué posmoderno el rey se deconstruye.
y le puse el hashtag de endecasílabos republicanos, ¿no? Entonces Twitter también te da esas posibilidades. Y hago otra cosa que quizás es la que más me gusta, de las que hago en Twitter esporádicamente, que es compartir subrayados de libros con el hashtag Book Underlines. Lo digo en inglés, no por pedantería, sino porque además las traduzco al inglés, esas citas, para que mis contactos de Twitter de lengua inglesa se asomen a las lecturas que hago en castellano, ¿no? Para la gente que quisiera empezar a seguirte, que no te sigue todavía, ¿cuál es tu nombre? Está a tiempo de no hacerlo. No, es Andrés Neumann, @Andrés Neumann, es mi nombre, sí, no es muy original. Volviendo al microrrelato, que es lo que nos convoca ahora por la presencia tuya acá en Quito y en Guayaquil, donde de hecho estás dando unos talleres, estás haciendo unas conversaciones con gente allá. Baltasar Gracián decía, lo bueno si breve, doblemente bueno. Ese tuitero, ¿no? Gracián, ese gran tuitero. Ese gran tuitero. ¿Sientes así respecto de la literatura? Digo, porque como te abocaste a esta cosa del microrrelato ya en los 90, ¿sientes así? ¿Lo bueno si breve, doblemente bueno? Depende, es que creo que convendría escapar de las generalizaciones a las que nos obliga a veces la brevedad extrema, ¿no? Por un lado, he cometido una novela de 500 páginas que se llama El viajero del siglo, así que debería tener cautela cuando me exprese a favor de la brevedad, ¿no? Pero es verdad que salvo esa novela, que es larga y es muy efectiva como arma arrojadiza, tengo comprobado que hace verdadero daño arrojada desde un quinto piso a un lector desprevenido. Sí es verdad que el resto de mis libros tienden a la brevedad, ¿no? He escrito poemas, aforismos, cuentos breves, o sea que sí se podría decir, mi blog, Microréplica, se podría decir que mi territorio es la mayor parte del tiempo la brevedad. Pero yo haría un matiz, por eso tú me preguntas, ¿lo breve dos veces bueno? ¿O lo bueno si breve? La ecuación bondad y brevedad creo que queda incompleta, también, ¿no? Queda incompleta si no hacemos un matiz que es el siguiente. Una cosa es lo corto y otro lo breve. Ese sería el aforismo que me gustaría introducir en esta discusión. Lo corto es lo que falta. Lo que calla cuando tenía más para decir, ¿no? Lo corto es lo que deja de argumentar o desarrollar justo en el mejor momento. Y lo breve es lo que calla cuando ha dicho lo que tenía que decir, o dicho de otro modo, que calla en su momento, a tiempo, ¿no? Y muchas veces confundimos la cortedad con la brevedad. Quiero decir, Tolstoy no se beneficiaría del editing del 90% de sus páginas, ¿no? Del mismo modo que Monterroso tampoco progresaría con una multiplicación por 5 de su producción. Entonces, más bien se trata de encontrar una longitud, un ritmo y también una velocidad acorde con tu argumentación o con tu expresión literaria. Se trata de eso. Quisiera que desarrolles un poco, estuve leyendo antes de venir acá, entrevistas que has dado, y en alguna de ellas dijiste algo así como que el microrrelato es una especie de punto medio entre narrativa y poética, o tal vez no sé si yo entendí bien, tanto por la extensión como por la estructura. Quisiera que desarrolles un poco más de esa idea. Bueno, por un lado lo que a mí me fascina de lo que llamamos microficción es que por la radical brevedad de ese género, muchas veces el autor se ve obligado a maniobras lingüísticas que tienen más que ver con la poesía que con la narrativa. Como se podría decir que la frontera entre la narrativa y la poesía podría estar en el microrrelato. Es más, diría que es una frontera tripartita, porque muchas veces el carácter sentencioso del microrrelato también lo hace vecino del aforismo, ¿no? Entonces digamos que es un animal híbrido, ¿no? Es un pequeño y poderoso animal híbrido el microrrelato. Pero además me habías dicho otra cosa. A ver, lo que te planteaba es, sí, por la extensión y por la estructura. Exactamente, también. Y después que hay una especie de obsesión... Este punto medio entre narrativa y poética. Hay una obsesión por definir el microrrelato a partir de su longitud, y creo que eso en parte es una ingenuidad, ¿no? Porque al fin y al cabo uno podría pensar, yo que sé, que en la placa de un médico hubiera un endecasílabo que dijera doctor en medicina y cirugía, es un endecasílabo. Entonces decíamos, ¿qué es un verso? Un verso es un cierto número de sílabas. No, tiene que haber una intensidad poética en ese número de sílabas en caso de que midamos los versos, ¿no? Lo mismo te digo el microrrelato. Sí, es redundante decir que es breve, pero sobre todo para mí la definición de microrrelato sería una operación radical con el lenguaje, es decir, casi todos los microrrelatos comprimen o dilatan de forma brutal el tiempo o el espacio, escogen un punto de vista mínimo a partir del cual contemplar algo mucho más grande, o bien hacen un ejercicio de torsión sintáctica muy radical, es decir, hay algo
radical en la estructura del microrrelato, más allá de la anécdota de que son 100 palabras o 200 palabras o las que sean. ¿A qué crees, Andrés, que se debe esta creciente atención, tanto editorial como académica, que está captando la micronarrativa? Pese a que existe hace muchos años, pero sí, es como que hay una especie de boom, o tal vez ahora nos damos un poco más de cuenta porque estamos más conectados, no sé, ¿a qué crees que se debe? Bueno, no es solamente, volvemos a lo mismo, ¿no? Tampoco le podemos atribuir a las redes sociales la causa de todo, ¿no? Si es porque estamos más comunicados, bueno, en parte sí, pero creo que la razón es más bien literaria. El microrrelato es un género, entre comillas, joven, que tiene más o menos 120, 130 años, si empezamos a contar, o un siglo y medio si empezamos a contar más o menos desde que surge el poema en prosa. Más o menos desde Baudelaire y los poetas modernistas en adelante, empiezan a surgir unas anomalías dentro de la tradición literaria que nadie sabía dónde poner y que recorren parte del XIX, del siglo XX, te quiero decir. Un libro como el de Cortázar, de Cronopios y de Famas, era un libro de microrrelatos que nadie llamó micronarrativa en su momento. Claro. Borges tiene microrrelatos, Arriola se pasó la vida haciendo microrrelatos sin saberlo y por eso no encontró su lugar en el canon, y Monterroso fue rescatado como autor de microrrelatos muy tardíamente, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que en realidad fue un proceso de maduración teórica del género. Microrrelatos había desde hacía mucho tiempo, pero solamente, pongamos, de los años 80 empezó a haber una crítica universitaria especializada en eso, empezó a haber una especie de conciencia de género mediante la cual los escritores que se dedicaban a eso, en lugar de sentirse culpables porque no escribían novela, empezaron a ser conscientes de que formaban parte de una tradición marginal de escritura. Entonces, en este momento donde efectivamente estamos conectados y podemos tuitear microrrelatos, lo que hay es un marco, un contexto teórico que lleva madurando varias décadas. Hay congresos, cátedras, blogs e incluso especialistas de eso, ¿no? Bueno, y en ese caldo de cultivo, efectivamente, las redes encuentran un vehículo para transmitir fácilmente, pero sin esa maduración teórica previa creo que no habría habido nada que tuitear, porque no habría habido esa conciencia genérica. Hablando del relato corto sin llegar al microrrelato, pero el relato corto tenemos ahora una novel especialista en estos cuentos, en estas historias pequeñitas, Alice Munro. ¿Seguías Alice Munro? Bueno, Alice Munro, yo la verdad es que más bien la conozco por sus cuentos más largos, ¿no? Sé que tiene algunos cuentos muy breves, pero... Pues sobre todo porque como escribe para revistas y todo, tiene que acortar. Sí, eso sí. A mí me parece una escritora extraordinaria. Es más, el otro día escuché a no sé qué idiota decir que le habían dado el premio Nobel por discriminación positiva. Es muy extraño porque las últimas 4 premios Nobel mujeres son 4 extraordinarias escritoras, mucho mejores que Darío Fo o que Gao Xinqian o que Le Clézio, por mencionar a 3 hombres de los que nadie dijo se los habían dado por razones patriarcales. Me estoy refiriendo a Wisława Szymborska, que es una de mis poetas favoritas, Herta Müller, Jelinek, dije 4, son 5, Doris Lessing y finalmente Munro. Bueno, quizás no me fascina tanto Doris Lessing, pero digamos de las otras 4 que mencionaba me parecen escritoras de primerísimo nivel, ¿no? Entonces a mí me alegra mucho que se lo hayan dado a Alice Munro. Además no falla, un escritor menciona que va a dejar de escribir y se apresuran a premiarlo antes de que sea demasiado tarde. Me parece, hace mucho tiempo, es una de las mejores cuentistas, ¿no? del siglo XX. Poco ha escrito, algo ha escrito en el XXI, pero sobre todo del siglo XX. Me parece más una señora muy inteligente y muy irónica, y a mí me cae muy bien. Había otra canadiense a la que a mí me hubiera gustado que le dieran, exactamente. No me hubiera importado nada que se lo diera a Margaret Atwood. Es más, me gusta todavía incluso más Margaret Atwood, pero me parece un premio Nobel de mucho nivel, ¿no? En una entrevista, Andrés, dijiste que en el microrrelato importa menos el vector psicológico que el tono. ¿Dije eso? Sí, dijiste eso. Tengo que que debe ser exacto, crucial, urgente. Quisiera que me expliques un poco más eso del tono. No sé, es que no entiendo ni siquiera mis declaraciones. Es hermoso discrepar de uno mismo, ¿no? Es un acto literario. Te doy la oportunidad para pero no, algo de lo que me dijiste puedo estar de acuerdo, pero lo otro la verdad es que no me reconozco, que está bien, ¿no? Porque la literatura es ser otro también. Pero sí, es verdad que en teoría no hay un espacio para un desarrollo del perfil psicológico del personaje y que en ese sentido es más urgente encontrar un tono, una voz
a la hora de escribir un microrrelato. Dicho de otro modo, si uno tiene un personaje y un argumento, pero no sabe en qué tono escribirlo, es muy difícil que te salga un microrrelato, o que te salga una página literaria en general, ¿no? Y es cierto que, bueno, en un microrrelato en general no te vas a encontrar un desarrollo psicológico como el de Stendhal o el de Dostoyevsky, ¿no? Por razones de espacio. Pero la verdad es que a lo largo de los años de estudio del microrrelato, lo único que he ido encontrando son perplejidades y contradicciones, porque se me ocurren ejemplos maravillosos de toda clase de microrrelatos. En Guayaquil estoy dando un curso sobre tango, por un lado, y sobre el microrrelato por el otro. Tango no de bailar, de análisis de letras. Sí, porque si no me deportarían inmediatamente si me vieran bailar. Entonces di una serie de ejemplos de microrrelatos muy distintos entre sí, y claro, el abanico era tan amplio que prácticamente la conclusión es que cualquier clase de operación literaria podía ser un microrrelato a condición de que hubiese una intensidad, una tensión estilística. Y casi la única característica recurrente que encontramos en el taller era que había un ejercicio de forzamiento de una coordenada espacial o temporal, ¿no? Es decir, que en casi cualquier microrrelato que uno se encuentre pasa algo muy violento con el tiempo y el espacio, ya sea por ampliación súbita, que algo muy pequeño se hace grande, como si divergiera, o bien que el tiempo se detiene y es como una congelación de un instante, ¿no? Y eso mismo pasa con el espacio. Pero más allá de eso no tengo más dudas que certeza. Yo quisiera compartir con nuestra audiencia estos 10 microapuntes sobre el microcuento que escribiste alguna vez, y quisiera sobre todo que me digas si es que, en el blog, si es que le añadirías o le quitarías algo a estos 10 microapuntes. Yo voy leyendo y tú me vas diciendo. El primero es: la vocación de todo microcuento decente es crecer sin ser visto. O no sé, explícanos un poquito de cada uno. Sí, bueno, tienen un cierto sentido del humor algunos de los principios, ¿no? Quieren ser también aforismos divertidos que en sí mismos sean una operación literaria que habla de microrrelato. Entonces, bueno, la idea de que el microrrelato o la micronarrativa es un género muy sigiloso, porque calla más que lo que dice, y en ese sentido es un género muy decente, ¿no? Porque se calla sus opiniones, que suceden más en la cabeza del lector que en el texto mismo, ¿no? Así que digamos que estamos vagamente de acuerdo con ese principio. Ya. El segundo es: no es lo mismo lo breve que lo corto. Lo breve calla a tiempo, lo corto antes de tiempo, que es de lo que ya estábamos hablando. Antes estaba parafraseando ese principio, ¿no? No me queda más remedio que estar de acuerdo porque lo acabo de decir. Ya sería patológico que me contradijera en un lapso de 2 minutos. Es mejor contradecirse por lo menos, no sé, en 1 o 2 días, ¿no? Pero sí, efectivamente, los microrrelatos, digamos, como manera de conclusión, debieran ser breves y no cortos. El tercero es: lo más raro del microcuento no es su extensión minúscula, sino su radical estructura. Sí, estábamos hablando de eso antes también, ¿no? Que es anecdóticamente breve el microrrelato, pero es esencialmente radical en su técnica, ¿no? En su aproximación al lenguaje. Creo que no se puede hacer un buen microrrelato si no se toma una decisión extraña y radical con el estilo, del tipo que sea, ¿no? Puede ser una elipsis, puede ser un punto de vista, puede ser un tono, pero el vector que se elija como estrategia literaria del microrrelato en general va a ser usada de una manera casi violenta. No hay algo de violentamiento sintáctico en el microrrelato. Dime, ¿el cuarto microapunte estaría relacionado tal vez con el primero, o me corriges? Los personajes del microcuento caminan de perfil. Tiene que ver esto con esa discreción, con esa... Y también tiene que ver con otra cosa, que es el hecho de que un personaje apenas podemos entreverlo. Que lo estábamos hablando antes. Claro, que un personaje aparece por un microcuento como una carta por debajo de una puerta, ¿no? Lo vemos pasar y se lo lleva el viento, ¿no? Y que entonces uno necesita elegir un detalle decisivo de ese personaje, ¿no? Un perfil minúsculo, porque eso es lo único que veremos del personaje. Aquí hay el quinto microapunte. A mí me gusta mucho, sobre todo porque creo que es algo en lo que se puede caer tan fácilmente. Incluso hay microcuentos premiados que adolecen precisamente de esto que dices tú acá. La tentación del chiste es la termita del microcuento. Claro. Me gustaría, ya que estamos en el Ecuador de este decálogo, decir una cosa. No son reglas estas, son conclusiones de escritura. Quiero decir, para mí la teoría no es un conjunto de normas que han de ser aplicadas, sino que la teoría es una serie de conclusiones provisionales que uno obtiene leyendo y escribiendo. Es decir, que hay una especie de feedback entre la práctica y la teoría. Así que esto, digamos, que es una especie de diario de a bordo de alguien que está embarcado
en escribir microrelatos, ¿no? Pero son perfectamente discutibles y sobre todo provisionales, ¿no? Porque si no parece que estamos como tratando de vender establecer un recetario, canon, ¿no? ahí, Y en absoluto, ¿no? Entonces, estábamos, sí, en en la que uno de los tentación del grandes chiste. riesgos del microrelato es confundirlo con un chiste. A mí no me interesan mucho los microrelatos chistosos. Me temo que con esto eliminamos una buena parte de los que circulan por internet. Pero no me gustan por una razón. Y es que hacen del argumento el centro de un texto. ¿Y dónde queda el estilo? ¿Dónde queda el ritmo? La escritura. ¿Dónde queda la escritura? Quiero decir, un chiste no necesita ni siquiera ser escrito. Es una contradicción confundir el microrelato con el chiste en la medida en que el chiste es de tradición esencialmente oral. El chiste no tiene texto, porque es un texto siempre en marcha. En todo caso, sería esa parte de la literatura que tiene que ver con lo juglaresco. Es decir, una especie de esquema que es transmitido de boca en boca, cada uno a su manera. Pero si uno quiere hacer eso, tan platónico, ¿no? Que es fijar el texto, ¿no? Esa decisión drástica que cambió para siempre la historia de la filosofía, ¿no? Cuando la filosofía dejó de decirse y empezó a escribirse. Bueno, cuando la literatura dejó de ser oral y pasó a ser escrita, lo importante no era el chiste, sino la manera de contar, ¿no? Entonces un microrelato chistoso de algún modo contradice el propio instrumental escrito. Ahora, si está magníficamente escrito y además es gracioso, muchísimo mejor. Pero en todo caso será gracioso por añadidura, nunca como objetivo principal. Okay. El sexto microapunte es: todo microcuento empieza entre comillas y termina en puntos suspensivos. Debo ser súper sincera, no lo entiendo muy bien. Sí, no, te comprendo perfectamente. Yo estoy haciendo un esfuerzo para entenderlo. A ver, tengo que tratar de recordar qué quise decir. Me parece que lo que quise decir está precisamente entre comillas y en puntos suspensivos. Me parece que lo que quiere decir ese principio, que escribió alguien que responde por mi nombre, es que todo microrelato habla en sentido figurado, que hay algo profundamente metafórico y simbólico en cada elemento del microrelato, y esa sería la parte entre comillas, ¿no? Cuando uno dice puerta en 3 líneas, no es solamente un objeto arquitectónico de una casa, es una frontera, es una transición, es un espacio de transformación, un poco a la manera de la poesía, ¿no? Y por tanto todo lo dicho en un microrelato sucede entre comillas. Y termina en puntos suspensivos en la medida en que un microrelato tiende a abrir una historia más que cerrarla. Esto también aboliría el chiste. El final del microrelato tiene que ver con causar una sugerencia y no con clausurar un sentido. Que queda por ser completado. Exactamente, y de ahí los puntos suspensivos, ¿no? Pero claro, si tomamos literalmente ese consejo suena verdaderamente bizarro, ¿no? El séptimo es puntuarlo con bisturí, y me encanta. El tema de la puntuación, que no es fácil y que es algo realmente como de un cirujano estético. Claro, sí, o un cirujano ético, te diría, ¿no? Es cirugía ética la de la puntuación, porque no afecta solamente a la belleza o a la forma, sino profundamente al sentido, muchas veces. Es muy difícil puntuar en general. Cualquiera que escriba, que nos esté escuchando, sabe que la puntuación es una especie de jeroglífico que no termina uno de resolver bien. Tiene que ver con la respiración del personaje, tiene que ver con la velocidad del tono, no tiene que ver con la gramática solamente, no se puntúa escolarmente, ¿no? con las normas de la gramática de la Real Academia. Se puntúa en función de intereses que tienen que ver con el ritmo y la fluidez del relato, sin por eso resultar gramatical, que eso es lo difícil, ¿no? Y en ese sentido, a veces la puntuación es la mayor dificultad de un texto. No el adjetivo, no el argumento, no el personaje, sino esa maldita coma que entra y sale del texto como loca. Hay una anécdota que siempre me gustó mucho de Flaubert y de Maupassant, y es que Maupassant va a visitar a Flaubert, con quien tenía una relación muy retorcida además, como de discípulo y pariente, etc. Y le pregunta qué tal pasó el día, y Flaubert le contestó que había sido un día verdaderamente agotador, pues se había levantado, había desayunado, había tomado un café, había puesto una coma, había comido, había dormido una siesta, se había levantado y la había quitado, que había sido un día de trabajo agotador, ¿no? Entonces efectivamente hay comas que entran y salen sin parar del texto, y esa duda me parece que yo la identifico mucho con la escritura. ¿Dónde va esta coma, no? Ya. El octavo es: los verbos vuelan, los sustantivos corren, los adjetivos pesan. Claro. Sí, los verbos serían acción, ¿no? Y además los verbos tienen una cosa muy molesta, y es que riman entre sí muchas veces. Sobre todo en castellano, ¿no? Que tenemos los participios, los pretéritos. Digamos, en otras lenguas como el inglés,
Como no soy, riman claro, hay tanto tantos los verbos irregulares que pero pueden claro, ser. pero la regularidad de los verbos en español hace que, aparte de generar acción, generen estridencias muy molestas. Los sustantivos son, digamos, lo más aéreo de un texto, ¿no? Es lo más imperceptible, ¿no? A no ser que sean sustantivos como muy retorcidos, ¿no? Un sustantivo natural es invisible, en ese sentido son como un equipaje de mano, ¿no? Pasan por cualquier lado. Y no eres muy amigo de los adjetivos. Y no es que no soy, los adoro y los temo, no es que no soy muy amigo de los adjetivos, es que, como decía Huidobro, el adjetivo que no da vida mata. La elección de un adjetivo es quizá lo más delicado junto con la puntuación, porque por un lado el adjetivo genera muchas veces el clima de extrañeza estética. Esto Onetti era un maestro, ¿no? A veces el adjetivo le da el carácter al estilo, como adjetivaba Borges, como adjetivaba Onetti, pero al mismo tiempo es tan fácil poner un adjetivo de más o poner un adjetivo inoportuno que uno se debate, muchas veces duda entre el adjetivo original y la ausencia del adjetivo, ¿no? En caso de duda, igual hay una regla futbolística, ya que hablábamos antes del Ecuador-Chile, igual que en caso de duda no es penal o no es offside, en caso de duda el adjetivo no va. Okay. No tienes que estar convencido del adjetivo para que el árbitro califique ese adjetivo. Ya, el noveno es: el microcuento necesita lectores valientes, es decir, que soporten lo incompleto. Y por supuesto no añadiremos nada sobre ese principio, porque si no incurriríamos en una paradoja imperdonable. Ok. Y el último, y ya se va acabando la entrevista, lo cual me da muchísima pena, es: cuanto más breve parezca, más lento ha de leerse. Claro. Leí, y no sé si es que te citaron bien o mal, que no eres un gran lector de microrelatos. O sea, escribes breve, pero no eres un gran consumidor. No sé si estaba equivocada. No creo haber dicho eso. Probablemente lo que quise decir es que me cuesta leer libros enteros, microrelatos. Sí, porque te confunden, es un poco como que te quitan la concentración. El estar Sí. saltando de como de una sorpresa. Soy de leer pocos microrelatos, cada vez. No soy capaz de leer 30 o 40 seguidos, ¿no? Sino que los leo poéticamente y por lo tanto los disfruto con mucha intensidad y al cabo de 4, 5, 6 tengo que hacer una pausa, ¿no? Y en ese sentido leo mucho más rápido una novela que un microrelato, y de ahí la paradoja profundamente cierta. La velocidad por línea de la micronarrativa es infinitamente más lenta que la rapidez con la que uno lee una novela. Por eso digo que es la brevedad es profundamente engañosa en literatura, ¿no? Cuanto más breve, más lento, porque más uno recela, sospecha de lo que está leyendo. Tienes que digerir más contenido. Más dobles sentidos puede haber, más desafío lingüístico, ¿no? Así que sería una velocísima lentitud la del microrelato. Bueno, Andrés, te agradezco muchísimo, ha sido un gusto conversar contigo. Muchas gracias a ustedes, amigos. Nos vemos el próximo lunes en la TwitCamp Cultural.